¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Una jornada que arranca los empujones, dirían los liberales, ¿verdad? Sí, bien. Están ahí en el Partido Liberal, hay tensión. En este mismo momento, En este sí. mismo momento, ¿eh? Sí. Quería decir Hay que- ganaban, ¿no? Ahora, ¿Verdad? No, hay tensión. Que, bueno, si ganaban a lo mejor no había esta tensión. Sí, No, dije, se la pelea por totalmente. otra cosa igual. no, Se la pelea por los cargos. Ahora se pelea porque no tienen nada para pelear. No sé cómo está hasta este momento, perdón. Hola Toto, Hola, hola ¿qué tal? audiencia, ¿Cómo estás? pero el dato era justamente para las personas que están aquí por el centro moviéndose. De hecho, el tránsito está caótico Sí, también ahí está en la pesado. zona Iturbe, etcétera. Y otros héroes, ¿verdad? No Otros sé. próceres. Sí. Pero no sé realmente dónde, me imagino que va a ser esa cuadra nada más la que está. cerrada, claro. Dice que Pero ahí- llegó el presidente del partido, Efraín Alegre, gritaban un par de cosas, ahí parece que unos empujones, ya se tiró para hacer una chipita, algo que... Hagel Tenían pidió a que se mano suspenda, por ejemplo. Y después pidieron que se suspenda, Otros reaccionó se mudaron del una lugar. parte, subieron a la sala de sesiones, creo, del lugar y quedaron ahí hasta el momento que yo llegué hace un rato a la Sí. radio, al canal, perdón. Pero están ahí. Había Sí, quejas de está. gente que fue invitada a intendentes, incluso El intendente de Pané, creo que. sí, vi en algún- Central de Ipané, y que no podían acceder. Después también se estaba tratando el tema de una posición partidaria sobre el tema de la renuncia o no del presidente Carter, ¿verdad? Si aceptarla o no, pero por Pero eso te estaban digo, debatiendo. todo un tema, ¿eh? Claro. Y no parece el escenario de reconstrucción partidaria que No, nos decían hace poco que deberían tener, ¿verdad? pero recordás cuando estuvieron acá Basilisa Vázquez y estaba Eduardo Eduardo Nakayama. Nakayama. Nakayama fue más conciliador, pero la postura de Basilisa era clara. O sea, se tiene que ir. más o menos. Y después hay que tener en cuenta una cosa, la interna liberal no siempre tiene el mismo resultado que la interna colorada en cuanto a enfrentamientos, en donde uno cree que a medida del volumen del enfrentamiento de la interna colorada, digamos, ese será también el volumen después de la campaña siguiente, pero ya en unidad, ¿verdad? Claro. En los liberales cada vez que hay un conflicto muy fuerte parece que se Terminan, acrecienta, ¿verdad? No terminan nunca su No interna, terminan están nunca. Constantemente en interna. Y ahora Bueno, y ahí están. están ahí. Vamos a ver qué resolución sacan, ¿verdad? Hoy hablaba con Carlos María Lubetich, Sí. y me decía, independientemente de lo que cada partido piense o lo que crean que pueden hacer, acepten o no la renuncia de Horacio Cartes, él tiene que jurar. Así como Nicanor debió haber jurado en su momento, porque la Cámara de Senadores no es quien indica Mm. quién Claro. puede Claro, la ser habilidad o no. o quién va a estar o es un quién es miembro. proclamado, ¿verdad? Sí. La Cámara de Senadores solamente Claro. lo que hace es toma el rigor protocolar Claro, de de hecho, en el aceptar caso de Nicanor el fue una juramento. maniobra política que impidió que Exactamente. efectivamente, Claro. con- Lo pero que La no. hablamos discutiendo proclamación antes de las será el viernes, creo. elecciones. ¿Verdad? Antes de las elecciones 25, decíamos, sí. se iba a El definir viernes. eso políticamente. De hecho, Claro, se porque- definió políticamente. Decía Carlos María Lubetich, Mm. independientemente de lo que se proclame este viernes, ¿verdad? Que en el único caso que la lista puede correr, digamos, para que Friedman Mm. tuvo un escaño y finalmente termine ingresando a la lista de Colorado, corra, digamos, es por una inhabilidad permanente o muerte, por supuesto, de Claro. la persona antes del juramento, para Claro. que pueda correr la lista, ¿verdad? Pero en ese caso, supongamos que exista la inhabilidad permanente de la situación, ¿verdad? No es la Cámara de Senadores quien dice o ¿Quién? menciona o proclama a quién va a ocupar ese lugar. Así es. Siempre debe ser la justicia Debe ser. electoral, ¿verdad? En el caso de Entonces, Nicanor, ¿cómo fue? Y No hicieron recuerdo. correr. Similar. Pero fue Pero un, creo o que sea, la Cámara de bastante Senadores tiempo. nomás. Creo que fue el año así, No, no y sé, bueno. 3 por ahí, que sesionaba con 44 durante mucho tiempo. Fue Y una cuestión política. hasta que al final se rindió y dijo, bueno, que jure el suplente para que el pleno funcione con 45, digamos. Claro, y estuvieron recuerdo ahí cuánto dando tiempo. vueltas, pero lo que sostiene Carlos María es que no es el Senado quien debe definir Claro. quién jura o está. no. Es una cuestión protocolar. Carlos María estaba también en la época de Nicanor. Sí, que mencionaba lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Por Bueno, yo creí entender que en aquella época también mencionaba lo mismo, ¿verdad? Pero, digamos, es parte un poco de este escenario político porque todos dicen que Sí. este viernes Renuncia. se haría la No renuncia. renuncia del presidente de la República. Vamos a ver. A ver. Post-proclamación. Proclamación, ¿verdad? Así es. Hay que ver si es que finalmente Igualmente, se da o Toto, no. hay que decir que el ambiente en general no le favorece al gobierno entrante, ¿verdad? O sea, el gobierno entrante, por lo menos para mí, yo creo que cuanto más consenso y diálogo pueda Claro. encontrar, debería ser un poco más fácil, ¿verdad? Y la aceptación de la renuncia es uno de los puntos de pacto de seguro para No, no, es entrar que en sí, paz al seguro. próximo periodo, ¿verdad? Beto Velar decía, sí, se va, pues ya, todos juntos, ¿verdad? Salió otro grupo y dijo, ¿de dónde? Claro. Nadie dijo nada, ¿verdad? No. Creo que mañana hay una reunión Sí, de hoy ya bancada hubo una. de Añetete, que digamos, para que tenga una postura
Unificado. de movimiento, ¿verdad? Sí, hoy ya hubo una y finalmente hubieron algunas voces disonantes. Y digamos. vamos a ver, ¿verdad? Sí. Vamos a ver A qué los, cuál los es la liberales situación. también. Y Silva no- Facetti, que estuvo ayer con nosotros, creo que dijo que justamente no iba a acompañar también, Mm. aún siendo de la línea de Blas Llano. y hay que ver cómo se manejan los... En el Igual momento hay que tienen, ver. igual según se está Tienen acá, números. tienen números, 24 por ahí. Vamos a ver, así que tendremos que ver esa situación. Y una vez aceptada la renuncia, ya no hay impedimento, digamos, para que él pueda jurar. De hecho, no Claro, hay porque pueda ir forma- el día de a Claro. jurar con todos. Claro, tiene que ir el día de jurar con todo, no hay forma de no darle quórum, porque si no hay quórum no jura nadie. Claro. ¿Verdad? Claro. Y anda que van a decir, No, no juremos, entonces vamos a hacer patria todos juntos acá hasta que se canse el señor. Impedir la renuncia sería ya la bala de plata, no les queda otra. No le queda otra. Bueno, señores, vamos a hablar del tema de jubilaciones, superintendencia de jubilaciones, esta ley que ha generado controversia. Hay que mencionar esto, que se han sumado voces a lo largo de los distintos días, una vez aprobado en Cámara de Diputados con una modificación o con un par de modificaciones en realidad, Sí. de acuerdo al proyecto original. Incluso nos mencionaba uno de los proyectistas de este proyecto de ley que se terminó aprobando. Si no fue un consenso, fue una recomendación por parte del proyectista de la otra ley, De la Claro. otra ¿sí? iniciativa. de la sí. otra iniciativa de Senador legislación, Romero Roa. Romero Roa, y que Diputado. coincidieron en algunos Diputado, puntos perdón. y se Sí, cambió, sí. ¿verdad? Pero sí, a ver, sigue la controversia al respecto y es lo que queremos hablar el día de hoy. Está José Pineda de Citrande con nosotros. José, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos escuchado también las voces de distintos sindicatos sobre este punto en cuestión. ¿Qué menciona Citrande? ¿Cuál es la postura ante esta ley? Nosotros consideramos que este es un acto político caracterizado o parecido a un asalto, ¿verdad? Porque tratan cañijabe un proyecto de ley tan importante. Imagínense, hoy después de la aprobación se abre el debate, se hace una audiencia pública, algo de solo acá se puede dar, totalmente a la inversa, cuando que el proceso de tratamiento de la ley debiera ser totalmente la inversa. Y ese proceso viene justificado en este momento por los actores del gobierno por una urgencia. Ahora nosotros queremos saber qué es lo que motiva la urgencia, qué es lo que pasó en el sistema de pensiones y jubilaciones en los últimos 3 años o 4 años para que se justifique una urgencia. Entonces la urgencia es una palabra que hoy no tiene un justificativo de decir, mira, cayó una caja, cayó otra caja. Y esa es la justificación de un apuro en este caso. Y sin lugar a dudas el proyecto de ley tiene inconsistencias y cuestiones muy, muy graves. Por ejemplo, una de las cuestiones es que dependa del Banco Central del Paraguay orgánicamente. El Banco Central del Paraguay constitucionalmente tiene otra función muy diferente y tiene una situación que va a tener un problema muy especial con los compañeros jubilados, porque hay que tener en cuenta que la jubilación se actualiza con el IPC anual y justamente el Banco Central es la que mide el IPC, de la cual tenemos luego dudas razonables de sus índices de medición, pero en este caso vamos a aumentar las dudas porque justamente el IPC que mide el Banco Central es el factor de ajuste de los jubilados y eso puede representar un peligro y una situación perjudicial para los jubilados de entrada, ¿verdad? Otra cuestión que encuentro Una colisión, digamos, dicen una ustedes, colisión. De hecho, el sector trabajador cuestiona, nosotros pero no cuestionamos duramente de que el Banco Central sea el encargado de medir la inflación en el Paraguay, cuando que debía ser una institución independiente justamente por la relevancia y la implicancia que tiene la medición de este dato para todos, principalmente para el asalariado. Otra cuestión importante es de que el comité asesor que integra lo que diríamos esta ley depende presupuestariamente del Ministerio de Trabajo. O sea, tenemos una estructura de la superintendencia que depende del Banco Central y presupuestariamente depende del Ministerio de Trabajo. Una cosa que alguien nos tiene que explicar porque así está en la ley, ¿verdad? Posteriormente tenemos una cuestión mucho más de fondo ya, que varía el principio del sistema de jubilación en el Paraguay, que es la que elimina la obligación que hoy día tiene el Estado de un aporte al IPS. Y eso sí que ya es mucho más grave porque es una cuestión que elimina una de las patas que sostiene o debería sostener en este caso la cuestión de jubilaciones y pensiones, que es el aporte obligatorio de 1,5% de la planilla de los trabajadores, y eso
lo elimina esto en el artículo 8 cuando pone que el Estado podrá eventualmente y solidariamente, y eso no significa de ninguna manera una obligación legal. Esos serían primeramente los primeros los cuestionamientos importantes. Aparte, el artículo 7 habla de una rara confección, habla de que los ministros y el presidente del Banco Central, que integra el comité asesor, tienen una confidencialidad que no pueden transmitir a ningún órgano los temas deliberados. En realidad no dice así la ley, pero bueno. Mira, No dice así. vamos a leer. Ese artículo en particular, los otros puntos te puedo inclusive llegar a admitir, ¿verdad? Pero esa parte de la información pública. En el ejercicio de sus funciones, los miembros del Consejo Asesor podrán compartir y divulgar la información conocida a través de sus delegaciones solo con sus respectivas instituciones ministeriales o el directorio del Banco Central. Creo que Según sea el caso, como así mismo a las más autoridades conocer. Entonces, Ese es el proyecto, perdón, antes de la de modificaciones. Me parece que es el proyecto viejo, del ¿eh? 2015. Nosotros, este proyecto ya fue totalmente modificado. El artículo 8 habla sobre principios Siete. generales del sistema de siete, jubilación y siete, pensiones. 7. Y el principio 7 Siete. habla del Consejo Asesor, sí, así mismo. Me parece que es ¿Qué el dice? viejo, Ese es el viejo. ¿Y qué Creo dice que el el- 7? ¿Qué dice tu artículo Sí, 7, Mónica? dice- Le saludamos, de hecho, o sea, paso y me voló mi hoja también. Sí, Parece mi muy- pelo, todo me está volando últimamente, pero no importa. Muy buenas Bueno, noches, ¿cómo estás, Toto. Muchas tal? gracias, ¿Cómo Felipe, estás? Mariana, Pedro. Efectivamente, como ustedes se dan cuenta, existe una confusión muy grande con este proyecto de ley, ¿verdad? Sin lugar a dudas, el tema de la información y el tema del análisis de los articulados, de repente estamos manejando todos los diferentes tipos de proyectos. Lo cual, ¿verdad? perdón, Mónica, que te Sí. interrumpa, pero lo cual lo que refleja también es una falta de Claro, una comunicación por falencia de parte de comunicación. quienes están impulsando el proyecto, porque si un líder sindical, salvo que realmente sea muy negligente o busque confundir a propósito o no se haya algo interesado, significa Claro. que no han acercado, digamos, y tienen razón aquellos quienes dijeron que se hace todo Hay, rápido. hay y que les tener en toma por cuenta algo, sorpresa. Mariana. Esta ley es pública. La gente puede descargar esta No, ley sí, desde la totalmente. Cámara de Diputados y todas las personas tienen acceso, no solamente los sindicalistas, sino también la ciudadanía en general se puede informar con respecto a lo que dicen las leyes 100% que están de acuerdo. publicadas. Yo voy al Ahora, punto que reclaman los sindicatos, por lo menos han Claro. estado en varios canales, Sí. de que no han sido parte como un representante justamente del sector trabajador. Lo que pasa es que las centrales sindicales están representadas los sindicatos están representados por sus centrales. Sus centrales son las que participan del proceso tripartito del diálogo social. ¿Y quién le debería ¿verdad? representar a José, por Y ejemplo? ¿A quién usted le representa? La CUT-A, No estamos en la CUTA. la CUT-A. Con Bueno, Aldo entonces, Smith. No. No. Bernardo. Ah, es Bernardo. Bernardo Ah, Rojas, Bernardo. hay que recordar que la CUT-A se retiró de la mesa de diálogo social en el No, una 2015, entonces ellos no están participando activamente del diálogo social, eso hay que aclararle también a la ciudadanía. Sin embargo, el relacionamiento que existe con la CGT, con la CNT, con la CUT, es un diálogo bien fluido en el cual todos manejamos el mismo proyecto y todos estamos en conocimiento de lo que establece la ley, ¿verdad? En ese sentido también hubieron algunos intercambios en los cuales los sectores habían solicitado algunas modificaciones, como había mencionado el tema del Sí. Consejo Asesor, el Consejo de Inversiones, el tema de inmuebles. En aquella época, cuando se retiró recién el seguro, la separación de la Superintendencia de Seguros con la Superintendencia de Pensiones y una serie de temas, ¿verdad?, que hay que aclarar. Pero con respecto con lo que dice el señor, ¿verdad?, que la ley lo que hace es modificar y sacar el aporte patronal del Estado. Esto no tiene nada que ver con eso. Eso hay que dejar bien en claro. Esto lo que hace es regular, establecer las normas de inversión, de administración y de gobernanza de todas las cajas de jubilaciones y pensiones. Yo creo que en ese idioma estamos hablando hoy en el diálogo tripartito y todos estamos de acuerdo que eso es lo que dicen. Es más, varias de las centrales dijeron que estaban de acuerdo con la supervisión, pero que estaban ellos en desacuerdo con algunos puntos de la ley, que es lo que estamos trabajando actualmente, ¿verdad? Bueno, ya voy con José otra vez porque tiene los apuntes sobre lo que No, a mí mencionaba. me él. gustaría que lea el artículo, si realmente Sí. tengo mal anotado. Sí, Sí. No, y para comparar, mientras pues a lo mejor efectivamente pueden ser distintos. De hecho, yo cuando hablaba con Felipe el otro día y lo dije acá al aire, Sí. me decía, bueno, está el proyecto, pero se metió modificaciones. Esas modificaciones todavía no estaban en aquel momento que yo había consultado, ¿verdad? Publicadas. Está con nosotros Rodolfo Rolón, que es secretario de conflicto del primer sindicato
de Hacienda, de conflicto es el De nombre. conflicto, sí, así mismo. Bueno, y que justo ahora, ¿verdad? ¿De qué Esperemos conflicto? que no estén todos los problemas ahí, ¿verdad? Bueno, ¿cómo están? gracias, gracias a todos, gracias Sí, sí. al panel, gracias por la invitación y un saludo a toda la teleaudiencia, ¿verdad? Porque nosotros buscamos, y ya lo hemos hecho público, hemos manifestado que es necesario que la República de Paraguay cuente con una ley que regule y establezca normas transparentes y claras de cómo se deben manejar los fondos de los aportantes. Tenemos que buscar eso. Nosotros los sindicalistas tenemos que tender a que el día de mañana podamos estar tranquilos, que nuestros fondos jubilatorios fueron bien invertidos, ¿verdad? Y a hoy, es triste decirlo, no existe ningún órgano de control, ninguno. Tenemos el caso, y quiero comentar un poquito, Cajuy, 550 millones de dólares del 2004-2007. Recordarán ustedes que hicieron inversión al exterior, que si existía un consejo asesor, si existía un superintendente, íbamos a evitar ese problema. La caja de jubilados bancarios a hoy le cuesta a la ciudadanía, nosotros, todos los ciudadanos pagamos impuestos, 100.000 millones de guaraníes de auxilio le dimos a la caja de jubilados bancarios. ¿Por qué? Porque tenían la libertad de administrar como querían esos fondos, ¿verdad? Tenemos que tender a que los jubilados entiendan, los trabajadores sobre todo, de que con reglas claras, evitando que se maneje solamente un instrumento financiero, vamos a poder lograr una estabilidad real en nuestra caja, ¿verdad? José, ¿qué eran las dudas que tenían? Porque probablemente pueden ser que estén circulando o dos proyectos distintos, Bueno, o no descartemos tampoco la intención que a lo mejor las centrales están, ¿verdad? Pero, digamos, ¿cuál era la duda que tenía sobre ese punto en específico del aporte? Y después que Mónica nos diga si es que se modificó o no, ¿verdad? Yo escuché la sesión íntegra de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Si es que después, porque hubo en un momento en que uno de los proyectistas principales, o el animador principal de la Cámara de Diputados, que fue el diputado Ibáñez, dijo, dejemos a la comisión de estilo que arregle un montón de cosas, ¿verdad? Y que fue duramente criticado. Y es posible que hayan cambiado de número, pero no, de ninguna manera no se cambió este artículo, que puede ser el 6 o el 7, no puedo decirte el nombre, pero creo que ella nos puede ilustrar, porque ella debe tener más actualizado que yo, donde habla de la confidencialidad, claramente. Entonces, a mí me preocupa que cuando se dice eso, te dice, vos estás mintiendo, ¿verdad? Y leemos la ley y encontramos, y cuando encontramos, dice, lo que pasa es que vos interpretás mal, pero es literal. Cuando se habla de que no tiene que guardar el debido secreto o el secreto máximo en estos casos, yo creo que eso es muy claro, ¿verdad? Porque si yo como funcionario de ANDE o alguien interesado en conocer qué va a hacer el comité asesor, le hago una nota y se van a resguardar en este artículo para no darme, porque claramente dice, porque además advierte, si es que te advierte de que es una información confidencial que vos no podés publicar, a so pena de alguna sanción. Entonces, ese tipo de cosas. Y el artículo 8, que puede ser que haya cambiado, Que claro, puede cambiar el número, pero, digamos, el fondo de la cuestión. el fondo de la cuestión, que habla de principio, ¿verdad? Yo creo que cuando se habla de la ley, los principios son claros, los principios son generales, que hablan. Hoy el principio de jubilaciones y pensiones en el Paraguay, yo creo que no podemos discutir. Pongámonos de acuerdo que depende del trabajador, del empleador y del Estado. Hoy. Ahora, el Estado nunca cumplió, y también es cierto, nunca cumplió, nunca pagó, ¿verdad? Entonces, lo que hacen con este artículo... Hablamos del caso puntual de IPS. En el caso, estamos hablando del caso, el caso puntual de IPS, porque hay que recordarle también a la gente, José, que en las generales también de la ley, el Estado siempre es solidario con las distintas cajas, por eso la palabra salvataje salió tanto en estos días, y cuando decían cuál era el apuro, bueno, si me hablan de 550 millones de cajubi, de dólares, y ya los 110.000 que entraban en cajas jubiladas, y 2 o 3 cajas que hoy están caminando en la cornisa, yo te digo que yo tengo un apuro que alguien lo controle, porque si no, en cualquier momento entramos con el salvataje, ¿verdad? Pero en el caso particular que vos mencionás, es una deuda que el Estado tiene con el IPS. Ese es el punto que entonces, cuando se plantea de que nosotros simplemente no entendemos, es una cuestión muy, muy atacada en este caso, de que el ministro, tanto Benigno López, el presidente de IPS, pero resulta ser que también los empresarios entienden de la misma forma que nosotros, ¿verdad? O sea, estamos dos grupos que no entendemos esta historia y hay un solo grupo que entiende, pero es una cuestión literal. Cuando la ley dice el Estado puede eventual o solidariamente proponer, pues yo creo que la eventualidad y la solidaridad de ninguna manera implica un compromiso como el que actual. Entonces, lo que se plantea, esa es una definición ya de parte nuestra, es de que se legaliza de derecho lo que están haciendo hoy.
Como no están pagando, con esto eliminan la obligación de pagar. Entonces, esa es una situación que debemos claramente definir con certeza. Estamos hablando de una cuestión de los primeros artículos y que habla de los principios de la seguridad. Cuando habla de principios, yo creo que es categórico, no va a decir ahí taxativamente, porque ahí no dice el monto que aporta ni el trabajador ni el empleador, porque estamos hablando de principios, tampoco va a decir, pero cuando habla de eventualidad y solidaridad, yo creo que es muy claro, ¿verdad? Y lo Por lo vamos menos a para mí, profundizar ¿verdad? a la vuelta de la pausa, por favor. Mónica también va a preguntar. Pedro, que es el único que ha guardado hasta el momento compostura. Gracias, Pedro, te agradezco también de eso. Y sobre todo yo entiendo también lo que dice José, cuando se usa la palabra eventual, solidariamente, o en algún momento podrían estar, generalmente no ocurre ni lo solidario, ni lo eventual, ni nada, ¿verdad? Por eso el susto también a veces. Vamos a hacer una pequeña pausa, va a preguntar Pedro, lo voy a hacer públicamente, después lo va a hacer Felipe y después lo va a hacer Mariana, que hoy está un poquito atrevida. Pausa y ya volvemos. Bueno, estamos volviendo. Sé que Mónica quiere aclarar algo, Sí. pero no sé si Pedro tiene una pregunta sobre el punto justamente o arrancamos primero con ella y Arrancamos después. con ella, sí, sí. Bueno, a ver, Bueno. Mónica, quería aclarar algunos conceptos Sí, también. sí, quiero aclarar el tema del artículo 7 que habla sobre el punto del Consejo Asesor y el deber de reserva. Ok. ¿verdad? ¿Quiénes integran, para recordar nomás, el Consejo Asesor? Hoy en día el Consejo Asesor en este proyecto, Según el proyecto de ley, ok. Lo ha aprobado. integra ya. el Ministerio de Trabajo, Ok. quien preside, el BCP y el Ministerio de Hacienda. Ok. Son las tres instituciones que están integrando este Consejo Asesor, ¿verdad? Pero eso no significa que este Consejo Asesor pueda abrir sus puertas a los sindicalistas, claro. a los trabajadores, a los empresarios, a la ciudadanía en general, que tengan interés de participar de las deliberaciones de este consejo. Es más, esta ley es súper clara y establece eso, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Van a tener voz, pero no van a tener voto. Y en el caso específico del artículo 7, que habla sobre el tema del deber de reserva, significa que las personas que participan de esa sesión y tienen conocimiento de la información que el superintendente y el consejo brindan, deben guardar reserva y confidencialidad con respecto a la información que puedan obtener en ese consejo, ¿verdad? Pero, no obstante, el consejo, dice el artículo 7, podrá compartir y divulgar la información conocida a través de sus deliberaciones con sus respectivas Solo, reparticiones solo. ministeriales Solo dice, del interior, ¿verdad? Solo, sí, solo. o como asimismo a Solo. las demás autoridades competentes de conocer esta información. A ver, para Yo poder quiero entender, aclarar para- nomás por qué. sí, ¿verdad? para poder hacer un paralelismo nomás de lo anterior, cuando decías no pueden divulgar la información que obtienen. Claro. Eso es lo mismo que si yo hoy estoy en una reunión de superintendencia de banco y están anunciando este banco va por mal camino, yo no Exacto. puedo salir públicamente a Claro, decirlo, ¿verdad? exactamente, en este Porque caso es para entender el... el superintendente va a traer información. Por ejemplo, hoy tenemos que intervenir una caja por esto y estos motivos. Imagínate, Toto, si ahí están representantes de los jubilados, de los trabajadores y todo, No, una esa estampida. información corre, van a salir y se puede armar Una estampida, en ese caso, una estampida, corrida. ¿verdad? En Una la corrida calle. Son previsional. informaciones muy delicadas que va a manejar el superintendente con respecto a la administración de los fondos, y con eso la administración y el consejo y la superintendencia tienen que ser muy prudentes con el manejo de la información que se va a suministrar en eso. Por eso esta responsabilidad de confidencialidad es subsidiaria para todas aquellas personas que participan de esa deliberación. A eso se refiere. Y no es nuevo. Esto está también en la ley de superintendencia de bancos, de seguros y de todas aquellas entidades reguladoras que manejan este tipo de información. Es una salvaguarda para el que escucha y también para el que está dando la información, ¿verdad? Pedro. Sí, José, ¿estuviste ayer en la reunión que se hizo con la UIP y Estuve. todos los sectores? Sí, estuve. Entonces me preocupa la información que tenía, pues yo le escuché a Eduardo Filipo y después a los representantes sindicales también. Yo también leí este proyecto y se manejaban con otros conceptos. Yo creo que incluso vos, discúlpame, pero también te estás manejando con otros conceptos que no son los mismos. Y eso es porque están hablando incluso de hacer una huelga general sobre yo no sé si una falta de información, si uno quiere pensar bien, digo yo. Porque la cuestión es clara. Lo que se quiere hacer con este proyecto es justamente que no ocurra con lo que ocurrió con las otras cajas y que el Estado otra vez tenga que estar poniendo la plata, o sea, todos nosotros.
¿Es así o estoy equivocado? No entiendo. Mire, y raramente, ¿verdad? El único sector que entiende es los interesados en aplicar la ley, o sea, del Estado, ¿verdad? Nosotros, creo que hay un menosprecio importante hacia el sector trabajador y por lo menos está hasta estigmatizado los sindicalistas de que no podamos entender. No. Pero no con relación a lo que usted dice, sino por la expresión. En Porque, general, digamos. General, porque hay que recordar que la ministra de Hacienda, por ejemplo, dijo: los afiliados debieran salir y aplaudirnos por esta iniciativa, por ejemplo, ¿verdad? Que creo que ya sobrepasa un poco más un ataque ya un poco más duro hacia nosotros. Nosotros creo que podemos pensar y deliberar juntos. Y en este caso, mire, que la posición sindical, que siempre ha sido antagónica hacia el sector empresarial, hoy está compartida. Hoy está compartida y no podemos entender. Manejamos posiblemente muchos conceptos muy diferentes, muchas ideas muy diferentes, pero hoy está compartida. ¿Por qué? Porque vemos y sentimos de la misma manera, ¿verdad? Y como le digo, la reunión ayer en la UIP, yo por lo menos fue la primera vez que entré ahí, nunca entré, y fue bastante amena. Y hoy se ha presentado al Senado un documento único emplazando al Senado a petición de los empresarios a que resuelvan y rechacen este proyecto de ley. Los intereses, José, y los intereses de estos empresarios con las mismas cajas, hay que recordar que las cajas también, o sea, para que la gente entienda, no solamente son jubilaciones, hay créditos, hay convenios con casas comerciales, hay créditos para no solamente... De todo a ver, tipo, de gran tipo. Hay cajas que funcionaban como incluso también financieras las propias empresas que estaban aportando. O sea, a esos intereses me refiero, ¿verdad? Son o no parte interesada, no solamente por el aporte que ellos ponen para la jubilación, sino porque las cajas son un negocio para los mismos empresarios. Yo creo que hay un interés genuino. El empresario moderno debería estar preocupado por la salud y la jubilación de su trabajador. Categoría, un trabajador enfermo, sin posibilidad de atender con su familia, yo creo que, y sin seguridad de tener una jubilación, evidentemente es un perjuicio para la producción de cualquier empresa o entidad, ¿verdad? Pero aquí hay algunas cuestiones que se manejan de una manera. Yo creo que hay situaciones de hecho que llaman la atención. Por ejemplo, la situación de la caja fiscal. La caja fiscal es una dependencia del Ministerio de Hacienda. El compañero hoy está diciendo que la caja fiscal no es una caja fiscal, es una tesorería dependiente del Ministerio de Hacienda. Es una tesorería de aporte de los trabajadores. Lo único que aportan son los trabajadores y esa plata lo meten en una cuenta en el Banco Central. Y el Ministerio de Hacienda, que tiene a su cargo esa caja, nunca planteó darle utilidad a los fondos. Y es absoluta responsabilidad. Inclusive, cuando Cándido Aguilera fue diputado hace 6 años, en un estudio, en una de las resoluciones del presupuesto, le indicaba, le instruccionaba al Ministerio de Hacienda de darle utilidad a esos fondos de alguna manera reglamentando, pero nunca lo hizo, ¿verdad? Entonces, esa por ejemplo, es una situación de fondo. Yo te digo adiós, gracias, porque claro, menos ¿sabes mal. lo que hubiera sido que le abran la canilla ahí sin control? Ese es el tema. Para mí la palabra final es control, ¿verdad? Rodolfo quiere hablar, sí, Rodolfo, perdón. Gracias Soto. No quería entrar más en el diálogo con José, pero lo que él dice es cierto. Nosotros tenemos 660 millones de dólares durmiendo en el Banco Central. Sí. Y esta ley justo es la que nos va a beneficiar a que esos fondos sean invertidos sanamente. Yo tengo que decirle con el oro de mi alma que tenemos más de 8.500 jubilados que ganan menos del salario mínimo. Y somos una caja superavitaria, estamos subvencionando a cajas deficitarias como el Ministerio de Educación, por ejemplo. Ya hoy, desde el 2014, le estamos ya subsidiando con nuestra caja de la parte administrativa que somos superavitarias 40 millones de dólares a hoy. Y necesitamos que ese dinero sea invertido. El 15% que anualmente se mete en la ley de presupuesto, que es para, bien atadito un poco, también le tiene el Estado eso, no permite que se diversifique eso. Tenemos que hacer mayores inversiones. Ese dinero está perdiendo por el solo hecho de estar ahí, ¿verdad? Está perdiendo valor. Nosotros vemos con esta ley la oportunidad de que se haga una profunda reforma, una reingeniería en la caja fiscal. Porque esta ley de aprobarse le va a dar 18 meses de plazo a todas las cajas a adecuarse a los estándares mínimos de control. No hay control y nosotros necesitamos entender eso. Al no existir control existe discrecionalidad y al existir discrecionalidad los administradores se van y se quedan los pobres jubilados, los pobres aportantes sin tener que llevarle no al Estado, ¿verdad? Sin tener ninguna seguridad.
Eso es lo grave. Yo creo, entiendo lo que dice José, que podemos discutir terminologías de artículos, pero lo que busca realmente esto es transparentar. Van a establecer estándares que para nosotros como primer sindicato de Hacienda es demasiado importante que todos sepamos, que la ciudadanía sepa cómo se van a usar esos fondos. No hay, entonces necesitamos la aprobación de esa ley. Pero, Sí, Mónica, no solamente eso, esta ley va a obligar al Ministerio de Hacienda a hacer la reforma de la caja fiscal. ¿Por qué? Porque establece que todas las entidades previsionales deben ser conformadas por un consejo tripartito. Debe salir esa caja del Ministerio de Hacienda, debe reestructurarse y debe tener representación de los trabajadores, de los jubilados y también del Estado, por supuesto, ¿verdad? Pero ahí se va a reestructurar y va a ocurrir lo que dice acá el doctor Rolón, ¿verdad? De que se va a poder invertir, porque hoy, ¿qué pasa? El Ministerio de Hacienda no puede colocar su dinero, sus inversiones, para que el mismo Ministerio de Hacienda se coloque en bonos que el Estado está colocando, porque hay un conflicto de interés. Entonces, en ese tipo de instrumentos financieros no va a poder colocar hoy en día. Entonces, la cartera de la caja fiscal es bastante disminuida, bastante cerrada, entonces crea ese tipo de cuestiones. Y con lo que decía acá el señor Pinedo, yo quiero recordarle que esto no es algo que no se discutió nunca con los sectores. Desde el 2015 que estamos discutiendo, que nos estamos sentando y que recorrimos el país con los compañeros del Ministerio de Hacienda, departamento por departamento, explicando cooperativas, mutuales, cajas, explicando este proyecto y tratando de llegar a un acuerdo para levantar qué eran las inquietudes que ellos tenían. Y nosotros lo hemos hecho, hemos levantado y se ha corregido muchísimas cosas acá. La socialización que se hizo fue a nivel país. No es que nos sentamos nosotros en nuestra oficina y desde ahí nomás nosotros telefónicamente estuvimos hablando. No, nos fuimos en todas las cajas, incluso la caja de la ANDE, que el señor también seguramente es afiliado. Estuvimos y estamos en constante comunicación y debate con el presidente, porque también le afecta a la caja LANDE, que es una caja complementaria. El IPS ya se manifestó a través de una resolución de consejo apoyando el proyecto de ley, ¿verdad? Y así vamos recorriendo y todo fue un proceso que se fue construyendo. Obviamente no va a haber un consenso general en una ley tan compleja, porque es una ley muy compleja, muy técnica, que va a requerir realmente, yo no le deseo a nadie ser el primer superintendente, ¿verdad? Porque va a tener un hacha sobre su cabeza que tiene el Consejo Asesor, tiene el Consejo de Inversión, tiene el Directorio del Banco Central, tiene el Ministerio de Trabajo, va a tener un montón de gente que le va a estar controlando su actuar en esos primeros años que va a empezar a ejecutar. Entonces, no es algo que no se consensuó, eso nomás quería aclarar también. Felipe, ¿quería anticipar tu pregunta No, o quería por la favor, pausa? la vuelta. Disculpame, estoy medio... le pido mil disculpas a la No, vuelta, por yo ya no favor. voy a hablar Sí, más. no. No me respondan si es que les hablo, por favor, le digo, porque me están mirando ya. Mariana sobre todo me Háganle hizo, un poco, me háganle hizo un cuernito Por favor, recién, un déjenle ratito así, ahí, claro. por favor, Mariana. Déjenle en Vamos visto. a la pausa, disculpame Mariana, te pido mil disculpas, la pausa y volvemos. Bueno, estamos volviendo. Felipe, te pido nuevamente mil disculpas, Mariana. No, por también. favor. Ya no me voy a meter. Igualmente, en eso. no Voy a tratar de ser un espectador de lujo por estar frente a usted. Bueno, Mónica, yo entiendo todo el proceso que usted estás contando, el tema de este recorrer departamento por departamento, que se habló con la gente y todo. Ahora, la reunión de anoche existió, digamos, ¿verdad? Tampoco podemos cerrar los ojos a eso. Hay sectores que no están conformes, discontentos. Uno puede criticar o puede puntualizar, digamos, sus argumentos, la falta de información, o desinformación inclusive interesada de ser. Pero algo hay que hacer con esas inquietudes. ¿Qué se va a hacer? Claro, por O sea, supuesto. construir una ley con todo este ambiente tampoco me parece que sea válido. Poner, digamos. Claro. Pero Felipe, hay que tener en cuenta que son 3 o 4 puntos nomás los que estamos en diferencias. No podemos nosotros tirar todo a una ley que controla y supervisa los fondos de pensiones porque no estamos de acuerdo quién integra o no el Consejo Asesor. ¿Es importante? Claro que es importante. Si no estamos de acuerdo, por ejemplo, si el superintendente debería de tener otra vez un colegiado arriba o debería ser un órgano autónomo. Por supuesto que estamos abiertos al diálogo. Es más, Pero el jueves pasado... pero están puestas las mesas de diálogo ahora mismo o ya no. Sí, claro que sí. Este jueves le voy a dar la primicia. No sé si tengo autorización de mi jefe, espero que no me digan nada. Se va a llamar a mesa de diálogo tripartito otra vez. Las mismas personas que estuvieron integrando el jueves pasado. El jueves pasado se reunió la ministra Lea Jiménez
con su equipo, ¿verdad? El viceministro de Economía, la directora de Estudios Económicos, Benigno López, Eduardo Filipo Beltrán y Víctor Infran, que es el representante de los voceros de los sindicalistas, para abordar estos temas. Y se bajaron los puntos. Nosotros estamos todavía, el equipo técnico que trabaja, estamos todavía en un proceso de análisis y de ver qué modelos tenemos. Ellos nos tienen que dar también un poco de tiempo, no es que podemos cambiar nomás así los artículos, tenemos que encajar en el modelo que estamos teniendo ¿Esa acá. reunión es consecuencia de la reunión de anoche? Eso Como fue respuesta al antes, gobierno, eso digamos. fue antes. Se había quedado que se iba a esperar que el Estado presente la propuesta que ellos pidieron. Pero sorprendentemente llamaron a esta reunión, a esta asamblea, y declararon de que ellos no iban a apoyar el proyecto y que se retire, ¿verdad? Siendo que hay una instancia abierta, y ayer el señor Benigno López también en el programa de Mina, y el domingo el ministro de Trabajo estuvo acá con el presidente Volpe, ¿verdad? En el programa de Clary Arias, y hablaron de este tema. El diálogo está abierto, el diálogo no se cerró nunca, por eso vamos a volver a reunirnos. Y también tengo entendido que el martes 29 se llama una audiencia pública para escuchar a toda la ciudadanía, a ver también sus inquietudes, ¿verdad? Pero esta mesa es una mesa permanente, de diálogo permanente, que estamos todavía nosotros atentos y corrigiendo algunos pedidos, que también tenemos algunas cajas fuera de ese grupo tripartito. Hay también pedidos de cajas que estamos también atendiendo. Entonces todo eso nosotros tenemos que dar una devolución esta semana, y esperemos que vuelvan y se sienten y nos escuchen y podamos de nuevo dialogar sobre los puntos en cuestión, ¿verdad? Pues, ¿qué hora sería? El jueves a las 3:30 de la tarde. 3:30 de la tarde. No sé si Mónica o José, pero Mónica, vos mencionabas puntualmente, digamos, que son 3 o 4. Ahora fue. Mira, yo sí está volando todo ahí. Yo creo que tenemos que Está- llamar a un sacerdote para este estudio. Son 3 o 4 Un técnico puntos, de vos ahí. decías, o artículos de la ley los que están en desacuerdo. Y no sé si no va a dar el tiempo a lo mejor, pero si por lo menos podemos ser muy concretos en mencionar un poco esos puntos y cuál para ustedes, podría ser cualquiera de los que están a favor, es la respuesta o el argumento, o si los tiene José, digamos, cuáles son los puntos criticados. Bueno, ver un poco y tratar de hacerlo un poco didáctico, o sea, ya que esperemos, bueno, que las mesas de diálogo se dan, pero que la gente que ve detrás, hay mucha gente que está, no sé si la palabra es creyendo, o que piensa o coincide con aquellos sectores que lo reclaman. Decíamos con Toto, hay muchos jubilados que están preocupados. Yo creo que es un momento demasiado oportuno para decirle, este es el artículo, o sea, esto dice y esto es interpretado o significa esto, digamos. O sea, no toda la ley, Claro. pero por lo menos aquellos 2 o 3 Sí. polémicos o cuestionados. Es muy oportuna tu pregunta, porque sobre ese punto quiero aclarar algo. Que lo que ellos dicen de que el Estado va a manejar los aportes Sí. del Estado, de las cajas, cajas. ese no es tema de discusión, porque todos hablamos el mismo idioma y nadie habla de eso. O sea, ellos salen en el discurso a decir, no, el Estado se quiere apoderar del dinero de las cajas. Pero eso nunca estuvo en Jubilado cuestión, de porque... Cajubi dijo acá el megasalto. Pero eso, Este sí que va a ser el megasalto, dijo. Pero Acá en el tú- programa, digo, yo me quedé. Toto, eso ni se discute en las mesas tripartitas, porque todos saben que eso no es el punto de la ley. Pero para el discurso de la gente, ellos salen y dicen, se van a apoderar de los fondos previsionales. Ese no es. El punto es, ¿dónde está ubicada la superintendencia? Si está en el Banco Central, si es un ente autónomo, si depende del Ministerio de Trabajo. Los superpoderes que ellos le dicen en la superintendencia, pero sobre el punto de la regulación. ¿Qué es la regulación? Dictar normas contables, dictar normas financieras, ¿verdad?, para el manejo de la caja, actuariales, modelos estadísticos. Esas son las cuestiones de regulación, ¿verdad? Y todo lo que sea supervisión y gobierno corporativo. Otra de las cuestiones que ellos también decían es el tema del plazo, del periodo de transición, que se le daba 18 meses nomás. Decían que eso era imposible para las cajas, pero eso no hay ningún inconveniente, se puede cambiar a 36, 48 meses, hay que sentarse y discutir, ¿verdad? Y alguna parte de las normas transitorias derogatorias que ya fue aclarada, que eso tiene que ver con el tema de la fiscalización. Hoy, por ejemplo, la ley de la superintendencia de bancos establece cuál va a ser su órgano contralor, pero eso se deroga con esta ley. Entonces, eso, ellos no tenían muy bien claro qué era lo que se derogaba o qué no, ¿verdad? Pero esos son los puntos de discusión. En Lo de ningún los aportes momento, decía José también, ¿verdad? no, eso no está en discusión Que era y una de no las dudas. estuvo nunca. O Una de las dudas que tenían ellos era justamente sobre si esta ley lo que hace es le quita la responsabilidad al Estado del aporte 1.5, Cinco. mencionaba José, ¿verdad? Sí. De 1,5.
No, así. No, La deuda yo histórica. creo que aquí hay algunas cuestiones que a mí me cuesta mucho entender. Acá se habla, el presidente del IPS, por ejemplo, dice que viene en representación del IPS y acá la señora también plantea que el IPS plantea la aprobación de esta línea, ¿verdad? El consejo. El Consejo Consejo. por resolución. Sin el Consejo integrado, indudablemente el presidente designado por el Ejecutivo, más las dos representaciones. Pero resulta ser que esas dos representaciones dicen lo contrario. Y no lo digo yo, lo dice el sector empresarial y acá estuvo la CUT, la Secretaría, la Central, y el que propuso la huelga general justamente es el jefe de Víctor y Fran, el de la CUT. Entonces, me cuesta creer. Y no firmaron por resolución, dijiste, no Sí, firmaron la Entonces me resolución. cuesta firma. creer entonces que las instituciones, igual que el representante de la patronal que estuvo ahí, que seguramente firmó, entonces alguien está diciendo algo, pero a la luz del día sale otras cosas, ¿verdad? Entonces ahí hay una cuestión llamativa y sospechosa, ¿verdad? Cuando se plantea eso, déjanos a nosotros sospechar de muchas cosas. Yo tengo la libertad de sospechar de que en este momento la urgencia es porque el gobierno nuevo va a entrar, se quedó sin fondo, o sea, podemos la suspicacia de levantar todo eso, porque hay unas evidencias irrefutables, creo que en este momento, ¿verdad? Yo creo que en este momento el sector trabajador y el sector empresarial, la patronal, plantea un rechazo absoluto y la integración de una comisión bicameral con la participación de los sectores involucrados en la elaboración de un nuevo proyecto. O sea, de ley. sobre ese punto, porque ese sí fue recurrente. No, digamos, habla, Toto, yo- vos. ¿Cómo? Vos no Perdón. ibas a preguntar más. Vamos a hablar. No voy a preguntar, no voy a Muy preguntar. bien, Felipe. No, porque voy a hacer. Muy bien, Felipe. Disculpame, Felipe, necesito que te guardes silencio. No, porque No, porque fue Mucha censura. recurrente. Me Para que llamó. quede al Me aire la llamaron demostración de jubilado. lo que Sí. dice Toto y lo que Tengo que decir hace. que Con presión. Si parezco ya A la representante de la minoría. patronal, ¿verdad? Me llamaban jubilados a mí. Después A que vos no te terminamos llamaban. el programa, me llamó también la mamá de Felipe, que es jubilada, y me marcaba ese punto que decir, el próximo gobierno que viene no tiene plata, ¿verdad? Que no tiene, por eso la urgencia que esto se... Pero ¿cómo esta ley le da fondos a ellos? Esa es la parte donde yo no entiendo, ¿verdad? Del reclamo, digamos, de los jubilados, donde dicen, lo que pasa es que no tienen plata y esta ley les va a fondear a ellos la caja para que puedan arrancar el gobierno. ¿En qué momento esta ley le da atribuciones de que ellos se queden con esa plata? Mira, el Comité de Inversiones tiene una amplia mayoría la designación del Poder Ejecutivo, que es la que regula, reglamenta y dice qué se va a hacer con la plata, claramente. Y inclusive el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo no contemplaba la representación ni de los trabajadores ni de los empleadores. Se modificó y se integró a los trabajadores pasivos y activos, pero no así a los de la patronal, ¿verdad? Están todos integrados, o sea, hay como creo que 6 integrantes designados por el Poder Ejecutivo que son los encargados de dictar. En el caso de ANDE, por ejemplo, elimina todos los artículos que hacen a que puedan hacerlo el Consejo de Administración de la ANDE en cuanto a inversiones. Elimina. Está en el último artículo, está los artículos eliminados de cada caja. Y para nosotros elimina todas las atribuciones que tiene para disponer de los fondos. ¿Eso qué significa? Que se queda sin reglamentación y claramente la ley, yo creo que eso no vamos a discutir, establece el régimen de inversión. Porque es un capítulo del régimen de inversión que está dentro de esta ley. Entonces, no se puede discutir eso porque en la ANDE tiene 3-4 artículos nomás del régimen de inversiones. Y elimina eso. Elimina. Mónica estaba meneando su cabeza. ahí. No le gustó, No le gustó nada. Luego te digo, o sea, te Evidentemente. sentaste mal hoy. Yo te digo que... No, hay que tener bien en claro en ese sentido que las cajas no pierden autonomía. Y le invito a todos que lean el artículo 100 que habla del gobierno y control de gestión de las inversiones. Artículo 100, donde dice que es función indelegable del Consejo Directivo de cada entidad la aprobación formal de su política de inversiones para los recursos del fondo, así como la responsabilidad de supervisar el proceso de inversión al interior de su entidad que se conduzca conforme a la misma,
La política debe ser comunicada a la superintendencia, quien podrá realizar observaciones. Acá la absoluta Pero el autonomía... comité de inversión le va a decir, tiene la absoluta Los libertad libertad de de cambiar. invertir en A, B o C. Hasta. Ah, Hasta. hasta. Que le va a topear. Hasta. Ah, ok. Le va a Que le topear. tope, que es lo Claro, lógico. Le pone hasta. tope y le Vos no- pone rubro Claro. también. Acá Claro. se deroga los Letra, artículos de las o sea, no inversiones. es ¿Por qué? Porque tienen 3, 4 instrumentos financieros los cuales hoy pueden invertir las cajas, ¿verdad? Que es CDA, a plazo, a la Claro, vista. pero la palabra clave entonces hasta, Claro. no en. No, él ni establece un mínimo tampoco, Ok. establece un máximo. Ahí solamente se establecen los máximos. Yo hoy, Consejo Administrativo, O sea, te dan los parámetros. Estos, establece los parámetros. Apruebo mi política de inversión. Cada año con el presupuesto general de la República, las entidades de jubilaciones y pensiones tienen que establecer su política de inversión, decir y ponerla a disposición de todos los jubilados y activos dónde va a invertir su plata. Eso es absoluta autonomía de la caja. ¿Qué hace el consejo donde están ya los trabajadores, los empleadores que van a tener que tener expertise dentro del mercado financiero porque si no tampoco no van a poder ir a opinar, se van a ir a escuchar nomás, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Va a establecer un tope. ¿Quién aplica esto? La entidad previsional. Y debe tener un auditor externo y una auditoría interna que controle eso. Eso dice a partir del artículo 100, 101, 106 y 107, que también le va a obligar a las previsionales a establecer una política de gestión de riesgos. ¿Qué significa? Este riesgo para los créditos, para la liquidez, para las operaciones. Entonces, te blinda completo. Pero la autonomía, totalmente la caja. Nadie toca ahí ni un guaraní de la caja. Ahora Nadie. no le gustó a José, pero quiere aportar también él. Pero voy a hacer una pausa y a la vuelta van a aportar los dos. Y Pedro, si te querés despedir ya, No, y Felipe también y ya. Mariana, por favor. Vamos a la pausa y volvemos. Pasar por recursos humanos. Bueno, tenemos 6 minutos para el final. Rodolfo quería mencionar algo y después voy con José otra Sí, vez. gracias Toto. En realidad, un poquito para comentar, lo habíamos hablado en la pausa con la doctora, es importante matar los mitos. ¿Cómo matamos los mitos con la información? No es cierto que esta ley se haya presentado recién, ya tiene más de un año en el Congreso. Inclusive hace 2 años ya en el gobierno de Santiago Peña se había trabajado con todos los sectores, se había tratado de socializar esto. No es cierto que exista un superpoder dentro del superintendente que él va a decidir todo. A los trabajadores les digo, no es cierto lo que dicen que se va a poner todo en una sola bolsa y se va a hacer vito con el dinero de los trabajadores, justamente lo contrario de lo que estamos buscando. Nosotros como sindicato apoyamos contundentemente la aprobación de esta ley porque necesitamos transparencia. Tenemos que evitar la discrecionalidad. Ahora nomás, el 9 de mayo hizo un año que la caja, que fueron imputados 9 miembros de la caja de jubilados de la Municipalidad de Lambaré, no es menos el daño patrimonial, 1.300, 1.260 millones de guaraníes. ¿Y qué le decía a ese empleado? Mira, no hay un marco regulatorio porque estábamos discutiendo los principios. Mira, no hay un marco regulatorio porque hay cuestiones que no nos quedan claras. Acá hay que partir de la base de que la transparencia tiene que primar y tenemos que estar tranquilos de que con esta ley, a través de este comité inversor donde vamos a tener participación, no es cierto que no vamos a tener participación, cierto que se necesita expertise, que me parece también correcto, porque ¿qué va a hacer una persona que no entiende de finanzas públicas en ese lugar? ¿Para qué va a estar? ¿Verdad? Y el superintendente va a tener que escucharnos a todos. Y como dijo la doctora, no quiero ser superintendente porque, mira, la presión que va a recibir, pero la tranquilidad para la gente de que no es cierto que él va a determinar o va a definir en qué se tiene que invertir. Sí se tiene que topear, sí se tiene que regular, sí tiene que haber incluso, ¿por qué no?, una calificación a futuro de las cajas que están bien. Y lo de la confidencialidad que mencionó José, es prudente. Necesitamos nosotros que en ese comité no se filtre la información. ¿Qué es lo que estamos regulando y buscando? Que se protejan los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Eso lo quería agregar. Gracias a todos. José quería mencionar también. No, simplemente sobre algunas cuestiones, ¿verdad? Por ejemplo, el comité asesor sobre los límites de inversión integra un representante de Hacienda, Banco Central, Ministerio de Trabajo, Nacional de Valores, jubilaciones públicas, jubilaciones privadas, y creo que ahí se agregó trabajadores Trabajadores Y jubilados. empleados. trabajadores jubilados. O sea, Sí, es lo acá que se tenemos modificó. 2, Empleador 4, 6 Claro. Empleador representantes. también creo que... Empleador No, también. no está. No, 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 empleador El no. empleador sí. No, no está. En el- No, no está. ¿No? No, no está. No nos agregó Pero, en el no. último. Entonces, lo que quiero decir es sobre la cuestión que hablaba acá la señora. Qué raro, porque se El habló capítulo del 3 león. habla de las inversiones, los recursos de fondos, jubilaciones, todo lo que... Y acá dice título banco central, título de deuda, título... O sea, todo habla mucho de deuda, es una preocupación importante que tiene, porque el Estado no ha sido muy eficiente en el pago de sus deudas con el IPS, por ejemplo, ¿verdad?
Y creo que eso Estamos es irrefutable. estamos ¿verdad? confundiendo. Entonces, otras cosas. pero hay una cuestión que quiero hacer como ejemplo de la centralidad de la superintendencia y el superpoder que tiene. Nosotros tenemos crédito en Andes, los afiliados activos. Y uno dice acá, una de las cuestiones que pues, los créditos afiliados de los incisos solo podrán tener previo informe de la entidad de jubilación, en este caso la caja, que no sea calificado como inadecuado por la superintendencia. O sea, si yo pido un 10 millones de guaraníes de crédito a mi caja, la superintendencia tiene que calificar mi condición. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Que hasta esos préstamos, esos niveles que nosotros hacemos normalmente, debe ser calificado por la superintendencia. Y aquí dice que no va a tener ninguna injerencia en la... Mira, en la- yo con lo primero que leíste, entendí el tipo de crédito, no el monto. ¿A No, qué voy, claro, tipo? el tipo de crédito. El De tipo tu de crédito. cartera. ¿verdad? Cualquier Te voy a decir- monto. Claro, del monto, pero el tipo de crédito, decirte, crédito para, consumo, no sé, de consumo. consumo, te digo, bueno, está bien, hasta 5 millones, pues es lo que me va a dar cualquier cooperativa, ¿verdad? Pero si hablamos, por ejemplo, de crédito para inversiones de hasta 300 millones a un funcionario que gana 5 millones de guaraníes, No, dice- ¿verdad? No, pero por lo que vos me decís cuando me hablas, dice, el crédito y la superintendencia es el tipo, no el monto que va a recibir. No dice pues cada el tipo, no funcionario. dice pues eso. No, y tampoco le hace la otra atribución. Lo que pasa es que al ser una ley para una entidad pública, si no está expresamente escrito ahí, no le da ninguna atribución. No, lo que no está expresamente autorizado no puede darle interpretación. No, lo que no está expresamente autorizado está prohibido. Está prohibido. administrativo. Y no, Claro. no está autorizado. SAL tiene que tener autorización del Comité de Inversiones, de la Sí, pero superintendencia. el tipo claramente. de crédito, no el crédito personal de cada Claro. uno. Pero no estamos El Ese hablando. crédito a los superintendente no va a afiliados. ser un tipo Inforcom, no es cierto, no es que yo hoy, Mónica Recalde, quiero un crédito, ser superintendente, Mónica Recalde está calificado o no, no, es la cartera de crédito, así mismo como vos decís. O sea, yo entendí por lo si que leyó es José, riesgoso no. o no es riesgoso invertir Los esos créditos- porcentajes en crédito. Los créditos afiliados Ujú. solo podrán otorgarse previo informe por la entidad de jubilaciones, previo informe de la caja, que no sea calificada como inadecuado por la superintendencia. Yo La digo- entidad emite un informe sobre mí. Podemos coincidir que a lo mejor se puede cambiar. Yo te digo lo que yo entendí, ¿verdad? Si vos me decís que ustedes entienden de otro punto, yo creo también sano que se puede buscar el punto medio para decir o modificar ese artículo y que diga el tipo de crédito, la cartera o la palabra que le terminen encontrando, ¿verdad? No. Pero te digo lo malo que yo entendía a la primera lectura, ¿verdad? Cada quien Eso no se al puede que igual interpreta, subsanar, ¿verdad? digamos, en la reglamentación. Claro. Sino en una Claro. cuestión No, y no de- solamente Todas reglamentación, Por el sino Senado. modificación. Claro. A esto le falta todavía, ¿eh? No es que va a salir mañana. Esto, yo no sé ni siquiera si este Parlamento, por más No, que se ya no. repita mucho alguna figura para el otro, no sé ni si este va a terminar aprobando la ley, ¿verdad? Y mucho menos la presidenta o presidente que tengamos en las próximas semanas, no sé si le va a alcanzar el tiempo porque la cuestión está así. Pero José, vamos a hablar después del jueves también a ver si podemos conversar otra vez del tema, que va a haber una reunión, a ver si se pueden ir acercando esos puntos. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, doctora, es muy amable. Muchas gracias, Rodolfo, Tato. muchas gracias. No, gracias Y a ustedes por la oportunidad. Vamos a seguir hablando del tema, porque, les repito, hay mucha gente preocupada, sobre todo aquellos jubilados que dicen, la pucha, ya me cuesta ir a cobrar la jubilación. Imagínate si me tengo que ir a hacer piquete otra vez para tratar de entender y hay toda una cuestión ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a encontrarnos mañana, están plenamente invitados ustedes. Y Para la Felipe, tarde. espero que te retractes, ¿sí? Para la tarde. Para la segunda hora del programa. Mañana O para ya vamos las- a poder preguntar. O para las 5 de la mañana. A 5:20 de la mañana. No, ese yo 5 te y digo, 20 de la mañana. ya nos de encontramos. casa ya. Ustedes se levantan temprano. 5 y 20 de la mañana, Paraguay en vivo aquí a través de Unicanal y la RPC. Ya se viene el superintendente de programación de Unicanal con el noticiero central. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. Sure, these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations bear the